Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Díscola. Hoy día vamos a estar hablando sobre las elecciones, sobre el avance de la ultraderecha, sobre lo sucedido con Kaiser también. Sobre las primarias un poquito. Sobre las primarias. Así que eso, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos a La Díscola. Dale, ¿con qué partimos? Bueno, partiendo por lo primero, partieron las primarias, o sea, fueron las primarias. ¿Fueron las primarias la semana pasada? El domingo pasado, en específicamente. No hubo primarias de derecha, hubo solamente primarias de izquierda, de centro izquierda, no sé cómo se podría decir. Donde estuvo Janet Jara, Carolina Toá, Vinter y Jaime Mulet. Tulet. Bueno, sí, votaron 1.400.000 personas, 1.372.000 votos válidos, 1.420.000 personas en completo. Janet Jara ganó, arrasó con un 60,16%, 825.835 votos. En segundo lugar quedó la Carolina Toá con un 28% de los votos, 385.000 casi el doble. Votos. Más del sí, 30 puntos de diferencia. 30 puntos de diferencia. Luego un golpeado Frente Amplio con Gonzalo Vinter con un 9% de los votos, 123.000 votos. Y finalmente Jaime Mulet, que sabíamos que iba a salir último, sí, con sabíamos, un 2%, 37.600 votos. Yo pensé en todo caso que le pudo haber ido peor. ¿A Jaime Mulet? Sí. No, yo esperaba un 2,7, un 3%, un 4%. Yo en un momento pensé que iba a ser el que sí me sorprendió fue Gonzalo Vinter. Sí, ¿Qué piensas tú del fenómeno Frente Amplio? De hecho, acá en Villa Alemana específicamente, sacó lo que saca un concejal. Claro, entonces, no había que recordar eso. Pero sí, sacó menos, según yo, de lo que saca un concejal, como 860 votos, creo, 60 más o menos. Lo cual, claro, igual es un indicador de algo que está ocurriendo en el Frente Amplio, de que hubo gran parte de Frente Amplistas que yo creo, no lo puedo ni aseverar ni contradecir, pero que votaron por Jara. No hay pruebas, pero tampoco dudas. Exacto, no hay pruebas, pero tampoco dudas. Yo creo que claramente hubo un voto Frente Amplista, no necesariamente la militancia Frente Amplista, aunque hay militantes Frente Amplistas que reconocieron votar por Janet Jara. Pero más allá de la militancia, la base de votos Frente Amplista, que no es Frente Amplista, sino que es un voto transformador, es un voto que quiere cambios profundos, es un voto que confió en el proyecto transformador de Gabriel Boric el 2021 para encauzar lo que era, en cierto sentido, la revuelta popular y las demandas de transformación profunda que se requerían. Finalmente ve hoy en día en el gobierno que el proyecto político del Frente Amplio no dio respuesta al respecto. Ya ante una Carolina Toá que representaba la vieja concertación, decidió movilizarse por Janet Jara. Claro, ahí igual hay no sé si por el PC o por Janet Jara, que es como la gran disyuntiva que hoy en día está planteada. Claro, y ahí igual hay que tener ojo porque ahora que ganó Jara, hay mucho votante de centro izquierda que iba por Carolina Toá, que es como ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿Votamos por quién? Yo no sé cómo se va a mover ese mundo centro, porque yo no sé qué hace centro izquierda, pero ellos hacen llamar centro izquierda. O sea, centro anti-Pinochet, claro, la base de la concertación, claro. lo que ponía la frontera era el sí y el no, y eran de la vereda del no, aunque fueran neoliberales, claro. Pro mercado, de derecha, pero habían votado contra Pinochet. Claro, hay que ver cómo se va a mover ese mundo, porque yo escuchaba a bastantes personas como muy decepcionadas de que haya ganado Jara, y es como, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a frenar al tipo de Kast? Y es como... Y ahí está como el fantasma del comunismo que finalmente está como esa disyuntiva también, porque también no nos embobemos con los números. Fue una buena primaria. Dentro del contexto de la primaria íbamos a revisar un poquito la prensa, lo que dijo antes y ahora, pero igual es un 10% del padrón, es voto obligatorio, hay 15 millones de personas que van a ir a votar. ¿Qué va a pasar? Y no, esto no representa un giro a la izquierda, ni mucho menos. Nos puede dar algunas luces de lo que pensábamos, de lo que no pensábamos, pero concretamente yo creo que
ese votante de izquierda, que porque salió una candidata comunista, deja de votar por izquierda, nunca fue de izquierda. Sí, igualmente, bueno, llegó el demonio marxista a Chile. El lunes fue un lunes más bonito. El lunes, yo me casi me he visto de rojo, pero no. No, y el lunes, muertos de frío. Sí, muertos de frío. Esto era la Unión Soviética. Podríamos haber sido Cuba y teníamos guatita al sol, claro, tomando ron. No. Falta el tiro. Lunes y menos 6 grados en todo Chile. ¿Quién entiende? Congeladísimo esta semana. Claro. Pero bueno, llegó el demonio marxista y hay que ver qué va a pasar finalmente de aquí, porque tengamos fecha, no me acuerdo si es el 14, el 18 de agosto, que se inscriben las candidaturas. Ese día, el día siguiente, vamos a ver cuántos candidatos hay. Porque recordemos que hay como 300 personas juntando firmas para ser candidato. No todos van a llegar, pero hay 300 personas ahí juntando firmas. Claro. Sabemos que va muy bien Harold May Nichols, que ahora tuvo un renacer porque la Concertación dijo: Harold, sálvanos. Claro. Está Marco Enrique Ominami, que hace 2 semanas estaba por ultra izquierda, ahora se está poniendo un poquito más por el centro para conquistar ese voto justamente de la centro izquierda que denominas tú. Está juntando firma el profesor Arte, está juntando firmas Harold May Nichols, ya lo dije, el Jocelyn Hall. Jocelyn Hall también. Está juntando firmas Jocelyn Hall. Está juntando firmas Marcelo Trivelli. ¿Tú conoces a Marcelo Trivelli? No tengo idea de quién es. Diputado por el extinto Distrito 12, fue nuestro diputado en el 2000. Cuando éramos Distrito 12, porque ya no somos Distrito 12 hace rato. Hace como 10 años que no somos Distrito 12, pero como el 2005 fue intendente de la Metropolitana, es un concertacionista de tome y lomo, y ahora apareció Marcelo Trivelli, está juntando firmas y está levantando una candidatura presidencial. Entonces, todavía no sabemos bien quiénes se van a inscribir, hay que ver qué van a hacer los partidos, porque hay partidos a nivel nacional que pueden inscribir candidaturas, vamos a conversarlo después, pero por ejemplo, el Partido Social Cristiano tenía la candidatura de Francesca Muñoz, que bajó esta semana. Bajó la candidatura. Está el Partido de la Gente, que puede levantar un candidato presidencial y que tiene a Franco Parisi, que lo va a inscribir, o sea, no contemos con Parisi en la papeleta. Está el Partido Demócrata Cristiano, la DC, que puede levantar un candidato y están viendo qué diablos van a hacer, a quién levanta la DC, qué van a hacer, porque ellos su opción era apoyar a Carolina Toá y finalmente son derrotados. Piensa que Carolina Toá sacó el 28% de los votos y era apoyado por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Liberal, el Partido Radical, el Partido de la DC por fuera, que lo apoyaba, estaba preguntado. O sea, 5 partidos políticos representan 200.000 votos. Increíble. Muertos. Increíble. Pero ¿qué opinamos también de las primarias como tal? Porque yo también creo que en Chile deberíamos instaurar que todas las personas pasen por primaria. No sé, en Argentina, por ejemplo. En Argentina. Claro, en Argentina todo el mundo pasa por primaria y primero que todo, porque ¿qué es esto de los candidatos independientes? ¿Qué es un candidato independiente? ¿Qué representa el candidato independiente? O sea, al final todos sabemos que al final detrás de eso igual hay una postura política. Totalmente. No, y aparte está la gente como que dice, no, es que te decía que era independiente, pero al final era de izquierda. Claro. Y es como, o sea, lo independiente es como la gente que no está asociada a partidos. Claro. Que igual los partidos están desprestigiados, es una herramienta política del siglo XX que hoy en día ahí no se sabe bien qué se hace con los partidos, cómo funcionan los partidos, muchas decepciones con los partidos y desconfianza hacia los partidos, pero el problema, claro, son los candidatos independientes que salen por el lado, que se inscriben en cualquier parte, que juntan las firmas y que finalmente confunden a la gente. No yo se también sabe realmente qué es lo que piensa, porque por ejemplo yo pienso, Harold May Nichols, una buena gestión en la NFP, trajo a Bielsa, generamos un proyecto deportivo, etcétera. Pero ¿qué piensa Harold May Nichols de la AFP? De las pensiones. De la ISAPRES? ¿Qué piensa de la delincuencia? Exacto. ¿Qué piensa de su postura frente, no sé, a para Bolivia? No tenemos idea qué piensa Harold May Nichols. Y para cosas más básicas, la educación, salud, vivienda. ¿Qué piensa de todo eso? Entonces, claro, y segundo también, si tan democráticos son, si defendemos tanto la democracia, ¿por qué no hacemos primarias en todos los sectores? Creo que eso es solamente egos de poder al final, de quién llega más rápido a las papeletas, pero también se joden entre ellos, porque Matei le va a quitar votos a Kaiser le va a quitar votos entre ellos, lo cual es maravilloso, pero... No, y además una cosa interesante en términos de las PASO y las primarias en Argentina es que tú necesitas un umbral de votos para llegar a la papeleta. Entonces, claro, está en la interna, por ejemplo, la Concertación con el Frente Amplio, Janet Jara, se dirime y sale un candidato. En la derecha, pongámosle Kaiser con Matei y Casi, y al final sale un candidato. Pero además los candidatos que van por fuera se tienen que probar en las primarias, en las PASO, y tienes que tener
no recuerdo la cifra exacta, pero un 5% de votos, 3% de votos. Y si tú no logras el 3% de votos, no puedes ser candidato, no alcanzaste. Exacto. Entonces ahí nos evitamos, porque recordemos los Jocelyn Hall que estábamos hablando recién, todos estos candidatos del 1%, Exacto. que finalmente te llenan la papeleta, te dan minutos en franja, te dan... Que está bien, la democracia lo permite, nuestro sistema lo permite, pero podríamos afinar un poquito para que tengamos proyectos políticos concretos, contundentes, en las primeras vueltas disputando el poder. Que hayan más Jaime Mulet en nuestras Pero vidas. sí, que Jaime Mulet se meta a la primaria y no se ponga a juntar firmas para llegar a la primera vuelta y tener una primera vuelta con 87 candidatos. Totalmente, pero bueno, las primarias de izquierda fueron, o centro-izquierda, las ganó el demonio marxista, llegó el fantasma, mucho meme de fantasma con la as y el martillo. ¿Qué pensáis de Janet Jara? ¿En qué sentido? No sé, ¿te gusta? ¿No te gusta? No, a mí me gusta, debo admitirlo. ¿Pero te gusta antes de...? Sí, creo que además de que me recuerda mucho al de Bachelet, pero más simpática aún, más carismática todavía. ¿A ti te gustaba Bachelet? Es que yo era muy chica también, 2006, muy chica. Y La primera vez, pero Bachelet tuvo hasta el 2000, no sé es que cuánto, el 2015, 18. Es que creo que el segundo gobierno fue mejor todavía en ese sentido. Igual hubo aborto en 3 causales. Sí, me Dilo gustaba. con orgullo, me gustaba Bachelet. Es que nos ha gustado tanto en esta vida a nosotros que... No empecé a recordar. Claro. Pero sí, yo creo que igual podría ser este líder carismático. Lo encuentro como que creo que es una lideresa muy buena. Además que por primera vez en Chile podríamos tener un gobierno comunista. Aunque créanlo o no, televidentes, en Chile nunca ha gobernado el comunismo. Aunque digan que Allende era comunista, Allende era socialista. aunque digan que Pedro Aguirre Cerda era comunista, en Chile nunca ha gobernado el comunismo y no tenemos idea qué va a pasar con eso. Entonces creo que es un fenómeno interesante, muy interesante lo que podría ocurrir de una mujer comunista que cree en la justicia social. Creo que a mí me gusta bastante Janet Jara, la verdad. Me gusta lo que significa, qué puede llegar a ser. También pensábamos mucho con qué podía llegar a ser el gobierno de Boric, que no terminó siendo tanto, pero el ideal y lo que podría significar un gobierno de Janet Jara me gusta. O sea, un gobierno liderado por el PC debiera impulsar muchas más reformas y cosas que lo que terminó haciendo el Frente Amplio, que habitó la República. Totalmente. Llegó el demonio marxista por un lado. Claro. ¿Qué tenemos por el otro? La televisión chilena de todas maneras intentó como la hegemonía, los diarios hegemónicos desde el principio intentaron que decir va a haber poca participación. Desde mucho antes de que partiera va a haber poca participación, y yo creo que desde ahí se casan las distintas posturas de los medios. Podemos ver cómo decían, no viene muy poca gente a votar, no va a votar nadie hoy día. Hace mucho frío, prácticamente no vengan a votar porque hace frío. A mí me llamó la atención porque ese día de las primarias prendimos la tele en la mañana. Sí. Y había un canal transmitiendo la votación y todos los demás canales estaban en otra. Sí, totalmente. Entonces querían cómo hacer esto de que no fueron respaldadas por una gran participación, y eso podemos saber también de que se repite. Yo creo que en las primarias en general, históricamente, tampoco ha votado tanta gente. Es que como no son obligatorias, como las PASO en Argentina, va la gente que le interesa específicamente la primaria. Entonces, claro, normalmente... Ahora, yo siento que hay mucha gente que fue a votar pensando que esta era noblatoria. Había hartos nulos. Sí, habían hartos nulos. A mí me llamó la atención eso de los nulos. Sí, yo creo que había hartas personas, y eso también nos vuelve a recordar la poca educación cívica que tenemos. De que yo creo que fue mucha gente que creyó que era obligatorio ir a votar y que no podían, como esto de no permitirse ir a votar. Pero bueno. Portadas de los diarios. 2017... Cuando va Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez, votó 1.400.000, no sé decir números. slash. mi miedo al Teletón se hace ahí. Ya, dale. ¿Dónde 1.800.000? ¿Dónde está ahí? 1.400.000. 1.417.637 votos. Soy, ¿cómo se llama? Sergio Freire. Pero bueno, en este titular dice: altísima votación de Chile Vamos le permitió más que cuadruplicar los sufragios captados por el Frente Amplio.
Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez obtienen holgados triunfos en primaria. Claro. Y aquí hay otro, también en el Mercurio, que dice, las claves de una primaria cuya convocatoria sobrepasó todas las expectativas. Claro. O sea, sobrepasó todas las expectativas una primaria de 1.400.000 votos. ¿Y cuántos votaron en esta primaria? 1.420.000 votos. 2.000 votos de diferencia. Menos de 2.000 votos de diferencia. Eso explica mucho lo que los diarios, o sea, no los diarios, los medios hegemónicos quieren hacer y nuestra importancia como medios digitales independientes de mostrar la realidad de la estadística y de que al final los medios hegemónicos nos tienen una postura política detrás que nos quieren mostrar algo. Exacto, ¿por qué? Porque los medios hegemónicos tienen dueños y los dueños tienen posturas políticas. Los medios están mostrando algo. Aquí mira, te muestro acá, va a ir apareciendo aquí en la pantallita. Participación, la tercera del 2017. Ajá. Participación en primaria supera las expectativas con más de 1,8 millones de votos. El Mercurio, baja participación de la primaria oficialista, no llega a 2 dígitos y es menor a la de 2021. 1,4 millones. 1,4 millones. Es exactamente Sebastián lo Piñera mismo. fue electo con 800... Por ahí está la cifra. Por 827.000 votos. Primarias 2025, Janet Jara, 825.000 votos. Y es prácticamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero claro, nos muestran como que no hubo participación, que es verdad. En las primarias cuesta que haya participación y hoy en día tenemos el fenómeno del voto obligatorio que en verdad estamos a julio y aunque pinte bonito, julio, no sabemos qué va a pasar porque existe el voto obligatorio. Exacto, tenemos el 50% del padrón electoral nunca participó hasta hace un par de años, nunca. Porque algunos dicen, no, que pusieron el voto obligatorio, el voto voluntario el 2012 y por eso la gente dejó participar. No nos engañemos, porque desde el 90 hasta el 2012 había voto obligatorio, pero inscripción voluntaria. Por lo tanto, la gente se tenía que inscribir y ahí quedaba participando obligatoriamente entre el 88, digamos, del plebiscito y el 2012 que se instaura el voto voluntario. Yo me fui a inscribir para votar, tú también te fuiste. Sí, alcancé. Alcanzamos a ir a inscribirnos. Somos viejos. Sí, somos muy viejos. Vamos a recoger nuestro grande. Pero ¿qué es lo que pasaba en ese momento? Había voto obligatorio, claro, pero la gente no se inscribía. Había un 47% de la población que no se inscribía a votar y que no participaba. Y claro, por eso pusieron la inscripción automática para que toda la gente se inscribiera y el voto voluntario, que es lo lógico. Te inscribes automáticamente, tú ves si decides tu derecho a votar o no votar. Entonces, y ahí, claro, se inscribieron todos y votaron la mitad, que eran los mismos que votaban siempre. Tampoco es que llegó mucha gente a votar. Obviamente los medios hegemónicos chilenos no van a mostrar esto porque no les interesa que sepamos esta diferencia de contexto al final electoral. O sea, el contexto electoral del 2017, del 2000 anterior, ¿cuál 21. sería? No, el anterior al 2013. Y anterior, y siempre anterior, va a ser muy distinto al que fue en el 2025, porque la forma de elección es completamente distinta. Claro, y se cambia el sistema electoral cada 4 años. Exacto. Estamos cambiando los sistemas electorales, que fue voluntario, que fue obligatorio. ¿Tú estás de acuerdo con el voto voluntario o con el voto obligatorio? Yo creo en el voto voluntario, totalmente. Yo también creo en el voto voluntario. Soy gran defensora del voto voluntario. Creo que hay un error en las personas cuando decimos que es la obligación cívica de la gente ir a votar, ya, pero eso va acompañado de educación cívica. Mientras no planteemos educación cívica en nuestro país y empecemos a hacer un proceso, no puede haber voto obligatorio porque como terriblemente hubo una dictadura, vamos a la dictadura, y la dictadura hizo de que se odiara la política y al mismo tiempo los partidos políticos de India también están súper descalificados, desestimados, no sé cómo se puede decir en Chile. Entonces yo soy gran defensora del voto voluntario porque no es una obligación ir a votar, no puede ser una obligación. Sí, yo también es un derecho al final y uno ve si hace valer su derecho o no. Ahora, creo que las mujeres deberíamos votar, deberíamos tener el derecho y entre comillas la obligación, como la autoobligación de ir a votar, porque pucha que nos costó el voto. Pero eso es un trabajo que tenemos que hacer político, de hacernos cargo de eso. Y al final, esta cosa del voto obligatorio también te da como la gente está obligada a votar, y si no vota tiene una multa, finalmente terminan votando con más rabia que con esperanza. Terminan votando por el más bonito, por el más simpático, y no por proyectos políticos que están detrás, y ahí también tenemos un problema grave. Bueno, pero volviendo al tema de las líneas editoriales de los medios nos dijeron no va a haber participación, posterior nos dijeron no hubo participación,
Esto no porque busquen objetividad, sino porque tienen una postura política clara, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? Porque en Chile no tenemos ley de medios y yo creo que nosotros como medio digital independiente tenemos que siempre estar visibilizando esta situación de que en Chile no existe ley de medios. Eso significa que no hay libertad de prensa, aunque los medios mismos quieran decir, oh, y en Cuba no hay libertad de prensa. En Chile tampoco hay libertad de prensa, no existe ley de medios. No, y tenemos una concentración, bueno, lo hemos hablado muchas veces Claro. acá en la Discola, pero tenemos una concentración mediática. Finalmente en la televisión no hay un medio que tenga una línea editorial distinta. Todos los 4 o Claro. 5 medios tienen la misma línea editorial. En la radio, la mayoría de las radios tienen cierta línea editorial. En la Claro. prensa escrita lo mismo. Entonces, más allá de la libertad o no libertad, porque claro, los periodistas se sienten con el derecho de que la libertad de prensa y que pueden publicar lo que sea, pero en términos concretos los medios es el problema, los dueños de los medios. Bueno, pero avancemos. Ya fueron las primarias, todavía no sabemos qué va a pasar. Puede ser que gane, o sea, que se suma a la lucha parlamentaria miles de agentes, Meo, Parisi. París iba sí o sí, Meo también. se deberá sumar Meo, se deberá sumar Claro, Harold Nichols, vamos a ver al quién menos. más se suma. ¿Y quién se baja también? Puede ser que se baje, decían que se bajaba Matei, no sabemos. Dice que se haga Kaiser quizás. Ojalá. Pero también porque Kaiser acaba de pasar por una polémica muy grande con el programa de Mochati. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, sí, Mochati está haciendo un programa que se llama De Frente, en donde está entrevistando a los distintos candidatos presidenciales y ahí, entrevistando a Johannes Kaiser, le pregunta directamente si es que él apoyaría un golpe de Estado nuevamente. Él plantea que sí. No, Mochati- pero fue más brígido todavía, Por porque eso. él estaba diciendo sobre el golpe de Estado y dice pronunciamiento militar. Sí, también, se me Y, fue. es como, y ahí le dice como, ¿tú crees que es pronunciamiento militar? Como sorprendido, a eso voy. Como televidentes sorprendidos de que Kaiser apoye el... Ya, continúa. Y Mochati le pregunta, con todas las consecuencias que eso implica, ¿lo apoyaría de todas formas? Y Kaiser dice sí, con todas las consecuencias que eso implica. ¿Qué consecuencias implica? Desaparecidos, tortura, muertos, asesinato, represión, fin de las libertades políticas y civiles, cierre del Congreso, todo lo que eso implica y lo que nosotros sabemos que implica por la historia reciente de nuestro país. Y él lo plantea lisa y llanamente, directamente, de que lo apoyaría. Chilenos y chilenas sorprendidas con la postura de Kaiser. Kaiser nos viene a sorprender con esta postura de que cree en en el pronunciamiento militar en vez del golpe o dictadura. Para mí no me sorprende para nada, la verdad. O sea, yo lo encuentro hasta positivo de que lo diga en público, porque así la gente lo visibiliza aún más. Pero tenemos un Kast y una Matei que piensan exactamente lo mismo y que no lo van a decir nunca. Yo creo que hay dos elementos importantes respecto a lo de Kaiser. Lo primero es que, efectivamente, como tú dices, tenemos a un candidato que dice lo que piensa. Y él plantea así, los mataría a todos, creo en un golpe de Estado, no creo en la democracia, en ninguna cosa, por tanto, lo dice. Pero por otro lado, creo que es algo complejo en el sentido de que al radicalizarse uno de los candidatos, los otros dos parecen más moderados. Entonces es muy cómodo para Kast, por ejemplo, que Kaiser diga esto por allá. Totalmente. Porque finalmente cuando tú escucharon Kaiser que plantea esta brutalidad, tú veías a Kast y decís, puta, Kast no es tan malo, Kast al final... Matei termina siendo una moderada al lado de estos dos candidatos horrendos que tenemos en la ultraderecha. La misma Matei, golpista, que justificó los golpes que los golpes, o sea, los muertos del 73-74 no eran inevitables, que se tenía que hacer. Eso lo dijo ahora, hace un par de meses atrás, no lo dijo hace 10 años. Hace 10-15 años estaba defendiendo a Pinochet de que se lo trajeran de Londres. Es una golpista, pero tú lo ves al lado de Kast y al lado de Kaiser y finalmente se ve una persona moderada, se ve una persona de centro finalmente. Y eso es lo complejo, lo peligroso de que existan estas opciones radicales como las que plantea Kaiser, porque finalmente, sin quererlo, está fortaleciendo la imagen, por ejemplo, de José Antonio Kast al plantearse tan extremo por un lado, ya que se genera Estoy casi segura que dijiste 15 años, y 15 años fue hace muy poco, Matías. Sí, es verdad. Hace 30, 25 yo años. creo que 30 años más o menos pasó, no sé, como... Hace 15 años estaba siendo ministra de Piñera. Claro. Evelyn Matei. Estaba agarrando a chuchar a la gente. Claro. Sí, no olvidemos que Axel Kaiser, el hermano de Johannes Kaiser, Qué familia. escribe su libro Parásitos Mentales, donde se basa en un etólogo
que en este momento no recuerdo su nombre, en donde él lo que hace es decir que el pensamiento de izquierda lo ve como un parásito mental. Kaiser lo ve como un parásito mental. No el etólogo. No, el etólogo al final es una metáfora. Yo creo que ahora no vamos a profundizar sobre el libro porque muy largo, pero podríamos hacer otro día como analizar bien lo que plantea Kaiser en su libro Dawkins. Pero al final Dawkins lo que hace, yo tampoco voy a defender a Dawkins porque no conozco su teoría, solamente sé que como que habla sobre esto de que las ideas pueden ser un virus, se transforman, se expanden como virus. Eso es lo que hace. Yo te contagio la idea marxista. Claro, eso es lo que dice Kaiser, eso es lo que dice Axel Kaiser. Axel Kaiser toma esta teoría, o sea, que ni siquiera sé si es una teoría, yo lo veo más como una metáfora de Dawkins. Claro. Toma esta metáfora y se basa en eso para hacer los parásitos mentales y, no sé, ocupa, por ejemplo, la justicia social. La justicia social sería un parásito mental, porque se expande a nivel mundial, porque es en todos los países existen como ideologías de izquierda que quieren justicia social. Entonces la justicia social la ve como un parásito mental. Ese es el fin. Que finalmente el problema es que aquí podemos tener tenemos ideas políticas distintas. Los de un lado, los de otro lado, pero finalmente cuando biologizamos o cuando psicopatologizamos este tipo de diferencias políticas es cuando caemos en un problema, tanto por izquierda como por derecha, porque aquí tenemos a Axel Kaiser que nos biologiza a la gente que tenemos ideas progresistas porque son parásitos mentales que se pegan unos con otros y que es un problema biológico que no tiene que ver con ideas, como Hitler, biológico, como Hitler de hecho, como Hitler, por eso después es mejor matarlo. Claro, porque hay un gen prácticamente que no está consumiendo a todos los... Pero guardando las proporciones, es lo mismo que hace cierta parte de la izquierda con Axel Kaiser, con Johannes Kaiser, Axel Kaiser son todos iguales. Johannes Kaiser que dice, loco, este tipo, su madre estaba loca, tiene problemas de no sé qué, por tanto mandémoslo a terapia porque sus ideas no son válidas. Sí, sus ideas no son válidas porque estamos en contra de ese tipo de ideas, porque creemos en derechos humanos, en la libertad, en la democracia, en el pluralismo, en que todos participen, en que no hay que matar al que piensa distinto a ti. Por eso estamos en contra de Axel Kaiser, Johannes Kaiser. Estamos en contra de los dos. Pero no porque tenga que ir a terapia. O sea, yo creo que ambos son un peligro para Chile. ¿Axel y Johannes? Sí, ambos Totalmente. Dos. Yo creo que es como que tenemos la teoría y la práctica en una misma familia. Tenemos por una parte Axel Kaiser, que hoy nos van a funar de nuevo los comentarios. Ya, esperamos sus comentarios. Esperamos los comentarios, porque cuando hablamos sobre los reformar ponerle carabineros. El título Kaiser, claro. Para que vengan. Aquí te esperamos, Vamos a reformar carabineros, que son unos no sé qué, nos van a funar ahora porque estamos... bajándole el perfil a que teórico, no, y a que al Kaiser académico. vaya, no, y a que Kaiser vaya a terapia. También. Creo que eso también es importante, como que ya me veo a todos diciendo Kaiser, claro, Kaiser tiene derecho a ir a terapia. Sí, vaya a terapia, no hay vaya problema. a terapia, no hay problema, pero no me mezclen aquí de que al final Kaiser tiene un problema psicopatológico, que puede ser, sí. Pero él tiene una postura. No, y puede tener un problema psicopatológico, pero eso no determina sus ideas fascistas. Ese es el punto. Ni la de sus seguidores, tampoco. Johannes Kaiser, 8 de marzo de 2020. Déjenme 3 horas con una feminazi y la convierto en evangélica puros pichulazos. Ese es el... Marcha 8M, hashtag Marcha 8M. Johannes Kaiser, 8 de marzo, después se contesta ahí mismo, no sé cómo funciona Twitter, 8 de marzo de 2020. ¿Qué les falta a las feminazis? Un buen pico militar. Los zurdos al parecer la tienen chica. Quedarían calladita y pelando la palta para la 11. Y ese es el candidato apoyado por los evangélicos. Ese es el candidato apoyado por los evangélicos. Entonces, claro, o sea, tenemos que hacernos cargo de cómo la machósfera ha ido aumentando en nuestra sociedad, como los jóvenes no les importa ir a votar, no les importan las ideas feministas, pero este tipo de líderes no podemos psicopatologizarlo. Exacto. No podemos decir está loco, porque después estos mismos locos, entre comillas, nos van a gobernar. Y nos van a gobernar con sus ideas políticas, con sus posturas políticas. Entonces eso, lo encuentro súper grave. 6 de diciembre del 2019. Esas feministas que aparecen ahora diciendo haber sido violadas y que no denunciaron a tiempo a sus agresores son cómplices de la violencia, de las violaciones
que estos pudieron perpetrar gracias a su silencio. La culpa es individual y debe ser probada, no utilizada para lograr poder político. Poder político, que es lo que quiere Kaiser. 2017, 12 de junio. Me preguntan por qué no tengo pareja y la respuesta es obvia. Ya casi no existen mujeres que quieran quedarse en la casa para servir y dar placer al marido. Y para mantener una huevona empoderada, prefiero volverme maricón. Y yo dudo que se retracte de sus dichos. Yo creo que no, por supuesto. O sea, en cámara lo más seguro, pero dudo totalmente. Y bueno, Eso con Axel Kaiser. Oh, dale con Axel Kaiser, ¿qué me pasa? Eso con Johannes Kaiser. Sí, pues tampoco le bajemos el peso a Axel Kaiser. Yo creo que Axel Kaiser está cada día creciendo más en el sentido... Yo trabajé en una feria del libro en el verano, vendiendo libros, y llegaba mucha gente preguntando, en Viña del Mar igual, pero mucha gente preguntándome como, ¿tiene el libro Parásitos Mentales de Axel Kaiser? No, y aparte un montón Es como... de... Axel Kaiser igual, uno lo mira en menos por lo caricaturesco del personaje, pero finalmente es una persona financiada por Nicolás Ibáñez, pero financiada para desarrollar pensamiento y dar esta batalla cultural ideológica por parte de la ultraderecha, que finalmente ha tenido su rédito. Hoy en día están ganando la batalla ideológica, están ganando la batalla cultural en varios conceptos, en varias áreas, y eso es gracias, o por culpa de, dependiendo obviamente de la postura, de ideólogos como Axel Kaiser. O sea, Exacto. hacen lo suyo. Bien, mal, chabacano, como esto de los parásitos mentales, pero finalmente hay que ponerle ojo porque hay gente que lo lee y que lo estudia en términos serios. Entonces, yo cuando vi esto de los parásitos mentales, claro, me dio risa porque era absurdo. Pero no es absurdo cuando lo están planteando de manera realista, de manera concreta, de manera seria, que es como lo están planteando ellos. Claro, especialmente porque, como decíamos, se biologiza desde una teoría biologicista algo que es totalmente social. No sé, pues en un momento como que Kaiser hablaba de que, no me leí el libro todavía, pero lo poco que pude verlo, de prácticamente cómo la dialéctica, el choque, conflicto, o el conflicto en sí, también era un gen, también era un problema. Entonces... No, es que un giro bien complejo esto de esta idea biologicista. Claro. Porque él venía de la tiranía de la igualdad, que es como su libro clásico, que era una cosa económica, que era un tema como contra el socialismo ya, y en términos de liberalismo y todo aquello. Pero ahora dar el giro como biologicista creo que es complejo. Sí, porque además que está súper mal tomado. Yo no, ahí lo más seguro es que lleguen todos los Kaiser a funarme, pero no podemos basar nuestras teorías políticas, creo yo, en metáforas, porque al final lo que hace Dawkins es basarse en una metáfora, y él toma una metáfora y dice, no, esto está comprobado, esto es un hecho, esto es así, un filósofo de no sé qué cosa lo dijo, un biólogo, etólogo, dijo que era así, y no es tan así. Claro. Entonces, no, y si algo que aprendimos, tener cuidado. Algo que aprendimos como humanidad en el 45, después del final de la Segunda Guerra, era que no biologizáramos las diferencias políticas porque sabemos dónde termina eso. Claro. Pero en fin, así estamos, está avanzando la ultraderecha cada día más. Esperemos que Kaiser se baje. Yo encuentro, o sea, no sé, en verdad, ojalá que no se baje, porque si no se baja, tenemos 3 candidatos de derecha contra uno de izquierda, claro, y 4 Parisi. Hay 4 con Parisi, que ahí Parisi otro. Parisi es un... que llega solo para las elecciones. Tenemos un capítulo entero analizando claro. a Parisi. No sé si viste un video que en verdad no sé si es nuevo o es antiguo, en donde está con Karen Dockenbailer. ¿Ya? Y está muy bueno. Y no sé de qué estaban hablando porque era un corto, pero le dice, bueno, y su marido, Meo... Ah, fue ahora, fue la semana pasada. Y ella como, ¿hasta cuándo nos dijo dejan? 3 veces, y tu marido, sí, y tu marido. Es como, ¿hasta cuándo tenemos que andarnos nosotras haciéndonos responsables por nuestras parejas, partiendo por nuestras parejas hombres, nosotras como mujeres? Y segundo, como, ella dice, como, yo he hecho sola mi carrera, como... Ay, ¿para qué no? Se bajar el Karen, perfil. La Karen mucho antes de Meo. Totalmente. No, pero bueno, Parisi siendo Parisi también en todo caso, no. Muchos plantean que Parisi puede ser un candidato populista. Y tuvimos entrevistas esta semana. Tuvimos entrevistas. No sé si se va a lanzar, ya está lanzada, estoy perdido con los días. Pero una entrevista con Juan Pablo Sangüesa,
vicepresidente del Partido Popular y animador conductor de El Momento Populista, que Momento fue Populista. un programa que se hizo entre En pandemia. la pandemia 2021, 2021, analizando el fenómeno del populismo como lo que es el populismo, desde las teorías de Ernesto Laclau, más allá de esto que se dice, que son todos populistas. ¿Cuál es la diferencia de los populistas? ¿Existe el populismo y la demagogia? ¿Existe el populismo de izquierda, un populismo de derecha? ¿Están los neofascismos? Hay una ¿Qué diferencia. pensamos al respecto? Hay una diferencia entre el populismo y el fascismo. Exacto, ¿dónde está la línea divisoria de todo Claro. aquello? ¿Dónde posicionamos? Parisi lo posicionamos como populista, como fascista, Kaiser, ¿qué pasa con...? Tuvimos una muy interesante conversación y también en torno a los discursos y los proyectos políticos nacional populares y cómo a partir ya de hace un buen tiempo atrás ya por parte de la izquierda, pero ahora también a partir de la candidatura, por ejemplo, de Janet Jara, se están reivindicando por parte de una izquierda conceptos tan importantes como la patria, como lo nacional y también la batalla cultural que tenemos que ir dando. Así que les dejamos un pequeño extracto de la entrevista ahora y para que la vayan a ver. Cuando tenemos instituciones que aún persisten en función del proyecto que impuso la dictadura, evidentemente que no digamos Pinochet, digamos la dictadura, los Chicago Boys, el neoliberalismo, Jaime Guzmán, siguen vivos en nuestra institucionalidad. Por tanto, eso no es un acto administrativo, decir despinocheticemos, no es un acto de la voluntad, es un acto político que requiere también un proceso. Cuando tú agitas la bandera chilena, como por ejemplo lo hace la ultraderecha, que agita y abusa de los símbolos patrios, pero a la hora de ir hilando fino, invierten sus fondos en Islas Vírgenes, es decir, ni siquiera tributan en su propio país, o se someten a proyectos económicos extranjeros, por ejemplo, es más importante lo que diga la Organización Mundial del Comercio, lo que se diga en el Foro de Davos, lo que el Banco Mundial nos dicte como mandato, que los intereses de soberanía económica propia del país, bueno, ahí lo que tenemos es finalmente una disonancia entre lo que yo reivindico en apariencia y lo que yo practico en lo concreto. En el caso, por ejemplo, de José Antonio Kast y Johannes Kaiser en Chile, yo creo que podríamos estar hablando de proyectos inmunitarios que buscan reivindicar un Chile que no existe. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast o Johannes Kaiser nos quieren hablar de un Chile puro, un Chile reconciliado consigo mismo, un Chile donde no hay migrantes, como si no tuviésemos procesos migratorios que han aportado profundamente a la construcción de la nación chilena desde nuestra temprana república. No es disociable la migración y la construcción de la nacionalidad chilena. Siendo ellos mismos descendientes de migrantes. Tal cual. Hay una migración buena, la europea, claro, y hay una migración mala, la latinoamericana, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ellos construyen un mito. Ahí distinguiría entre populismo, por una parte, como esta categoría que agrupa entre un nosotros y un ellos, donde se genera cierta redistribución del tablero político con la demagogia, que la demagogia es finalmente prometer medidas en políticas públicas o acciones directas que tengan un efecto popular de inmediato. Entonces yo distinguiría ambos mundos y creo que el populismo sigue siendo muy útil para entender desde las demandas que nacen a propósito o que decantan a propósito de la revuelta popular de octubre de 2019 y que siguen sin resolverse. Yo creo que de la categoría populista en nuestro país debe necesariamente devenir o debe necesariamente tener por consecuencia la construcción de un proyecto en clave nacional popular, ¿no? En la clave que lo hizo Balmaceda, en la clave que lo hizo Higgins, en la clave que lo hizo Pedro Aguirre Cerda y luego Salvador Allende. Creo que por ahí va un poco la línea. Me parece que la reivindicación también de esta como una izquierda patriótica va en esa misma clave y creo que vivimos tiempos interesantes para poder precisamente analizar aquello. Bueno, hay un breve extracto, la entrevista es mucho más amplia, más larga para que la vayan a revisar, ya está en nuestro YouTube, en nuestro canal. En nuestro YouTube. Me salió como... sí, está en nuestro canal. No olvidemos igual la importancia, como decía Juan Pablo, de como
resignificar de nuevo algunos conceptos, yo creo, como especialmente esto del Partido Republicano, no... O libertario, a mí me llama mucho la atención o el Partido Libertario, pero me quiero quedar un poco con el Partido Republicano porque, insisto, Kaiser se mostró como era. Creo que eso o lo baja de las candidaturas o la gente va a decirlo, así como Toligezar y va a decir, está loco, no vamos a votar por él, lo cual no está mal porque no votan por él. Pero, porque de verdad es un peligro, chicos. Kaiser es un peligro. Kast también es un peligro. Matei también es un peligro. Una vieja golpista. Totalmente. Perdón por lo de vieja. Señora golpista. Sí. Pero no nos olvidemos algo de Kast, de que el mismo Partido Republicano, la juventud del Partido Republicano, el 11 de septiembre del año pasado, hizo un video negacionista de la dictadura en donde hablaba de los héroes de la patria. De los héroes... y del problema de Salvador Allende. Exacto. Entonces, aunque Kast se quiera desmarcar del pinochetismo, no sirve, porque su base política, su base partidista, su juventud, dice, somos pinochetistas, mucho orgullo, y qué bueno que mataron a todos esos marxistas en el 73, y qué bueno que hubo 20 años de dictadura. Entonces tampoco dejemos como avanzar a Kast. Kast es igual de peligroso que Kaiser. Solamente Kaiser lo dice, lo cual es mejor, entre comillas. A mí lo que me llama la atención de esto que plantea Kast es como estamos en la era de la posverdad, en donde finalmente da lo mismo los hechos, lo importante son las opiniones, y yo como opino algo y lo planteo, y eso es sí, porque yo lo dije, y no sin plantear nada como ni una prueba, ni una cosa que plantee lo que yo estoy diciendo, que afirme lo que yo estoy diciendo. Y ahí, porque creo que entra la posverdad y empieza a posicionar cosas que no son tan así, porque Kaiser plantea, por ejemplo, cuando ganó Janet Jara, planteó el tema de las armas del PC, de los arsenales que tiene el PC. Y cuando Mochati le plantea el tema del golpe de Estado, Johannes Kaiser plantea es que si hay alguien que va a levantarse en armas y va a defender la violencia política como método para llegar al poder, tenemos que oponernos y por eso hay que hacer un golpe de Estado y no sé qué, cuando Allende nunca levantó las armas para llegar a un poder, ni hizo una revolución bolchevique, ni hizo ninguno de aquello, pero finalmente a mí me llamó la atención porque hubo una persona que me habló por interno. Esto no lo he conversado. Habló por interno y dijo, ya, pero ustedes como personas de izquierda, ¿qué piensan respecto a si hay un grupo que se levanta en armas contra la... Entonces está entrando esa idea de que, no, es que si se levantan en armas, claro, hay que evaluar si el golpe de Estado sí, si el golpe de Estado no, cuando nadie nunca se levantó en armas contra nada. Ojalá se hubieran levantado en armas. No habían armas, no, es que no había armas, porque se hicieron las redadas y todo. El MIR tenía un poder de fuego muy pequeño, que eran los que estaban por la vía armada y por la vía un poquito más revolucionaria y trataban de Allende de amarillo, pero es algo que no ocurrió. Entonces, ¿por qué nos ponemos en un caso de que, pero mira, en esa época fue así, entonces ¿qué hacemos en este caso? No, porque no fue así, porque están levantando mentiras y están planteando que el PC tiene unos arsenales de Carrizal Bajo, los tienen guardados no sé dónde, que otra cosa pasó hace 40 años. En 40 años deberían haberles quitado las armas si es que tuviesen armas. Estuvo Pinochet, estuvo después la oficina, no existen esos arsenales. Y tampoco nunca se levantó ese proyecto. El golpe de Estado surgió por la CIA, que no quería que hubiera una vía democrática del marxismo, porque era un ejemplo para todo el resto del mundo de que se podía levantar proyectos marxistas por la vía democrática, por la vía institucional y pacífica, y eso era un problema para Estados Unidos en plena Guerra Fría, donde se estaban disputando el mundo entre los socialistas y los capitalistas. Entonces, las posverdades que se van poniendo, y que Cuba, y que Venezuela, y que la arma, y que aquí, y que allá, no. Seamos, por favor, honestos intelectualmente y intentemos averiguar cosas. Y ahí yo creo que de aquí a noviembre tenemos todos los medios alternativos, independientes, comunitarios, pongámosle el apellido que sea, tenemos la tarea de informar a la gente, de plantear cómo fueron las cosas, cómo no son las cosas, de desmentir estos bulos y estas fake news que se levantan, y sobre todo posicionar un proyecto político, una alternativa que resuelva las problemáticas que tienen los chilenos y chilenas, que los llevan a votar por esta gente, porque finalmente la gente no vota
porque les gusta Pinochet. No, o sea, bueno, tienen un votante duro que es de ultraderecha y que no va a ser pinochetista siempre. Exacto. Pero la gran mayoría de la gente que votó por Kast, por ejemplo, en 2021, no votaba por Kast porque fuera pinochetista, votaba por Kast porque ofrecía seguridad, porque tenía una visión económica, porque tenía una postura respecto a las pensiones, a la educación, a la salud. Y esos son los problemas que tenemos que dar cuenta hoy en día, porque esas demandas siguen ahí. Y finalmente este gobierno, para bien o para mal, no cumplió esas expectativas y es lo que tenemos que ver cómo resolverlo. Tenemos que ver la forma de hacernos cargo de este discurso, porque al final, ¿qué quiere la gente? La gente quiere que no haya delincuencia, que se vayan los inmigrantes. Tú le preguntas a la gente como falta seguridad, la sensación de seguridad está demasiado elevada. La sensación, porque, insisto, también podemos hacer otro capítulo de eso, la seguridad como tal en Chile es algo que tenemos que evaluar bien porque somos de los países con menos delincuencia. La sensación de inseguridad está muy elevada y tenemos que ver cómo nos hacemos cargo de esa sensación de inseguridad para que para que la respuesta a esa como falencia no la encuentren en los candidatos como Matei, Kast, Parisi, Kaiser. No la encuentren a través de ellos, sino que la encuentren a través de justicia social, po. ¿No? Y reivindicar eso, porque la gente quiere más seguridad, menos Exacto. migrantes, pero también quiere pensiones dignas. Exacto. También quiere que se acaben las listas de espera en salud. También quiere quiere que haya mejor una educación. educación. Entonces, Ajá, hay dijimos que puta ver cómo... educación. Sí, es que... Pero sí. Pero bueno, vamos a estar haciendo entrevistas en la calle sobre eso. Vamos a hacer algunas encuestas callejeras. en la quinta región para ver cómo está el ambiente, la Porque calle. aunque parezca que esto está terminando, está recién empezando. Está recién empezando las elecciones. Y vienen con todo, van a estar entretenidas, yo creo. Ojalá que salgan bien. Y también depende de todos y todas de que salgan bien, de que no nos compremos los discursos de la derecha, no nos compremos los discursos de Kaiser, de que hay que matarlos a todos, ni de Parisi tampoco, de que meterlo todo a la cárcel. Así que vamos avanzando hacia eso. Vamos a estar, bueno, tenemos la entrevista de Juan Pablo Sangüesa, esperamos, ¿lo decimos o no lo decimos? Vamos a tener... No lo decimos. No lo decimos. No lo Esa decimos. parte la cortamos. No la decimos. Vamos a tener muchas sorpresas, se vienen muchas cositas en la díscola. Vamos a intentar replicar este programa de manera, ojalá, semanal. Ojalá. Estamos trabajando para aquello. Y bueno, de partida, muchas gracias a todos y todas. Síganos en ladiscola.cl. Hoy día no estamos con poleritas de Atrevido, pero síganos también en atrevido.cl. En nuestro emprendimiento. Nuestro emprendimiento, donde hay todo tipo de productos personalizados. Deberíamos armar como una frasecita para Sí. ellos los próximos Sí. capítulos. Pero bueno, todo este contenido va a estar. Visiten ladiscola.cl porque seguimos levantando artículos. El otro día publicamos un artículo, se cumplieron 10 años de la Copa América. Ganada por Chile el 2015 y se levantó un artículo por parte de los compañeros de la Corporación de Estudios Sociológicos del Fútbol. Y tú hiciste un artículo muy bueno que tenía que ver sobre el voto estratégico. Sí. Que claro, que es muy importante previo, Fue un poquito brígido. es muy importante previo a las primarias, pero también creo que es importante leerlo posterior a las primarias porque siento que se va a volver a repetir lo del voto estratégico. Sí, totalmente. El voto estratégico se repite una y otra vez. Es como No, esto, sobre todo no votamos por Jara porque después Kaiser y después Kast le puede ganar a no sé quién y bla 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 y Claro. no, y vamos a votar por Harold Mike Nichols, no, por ¿cómo se llama? Por Jocelyn Holt. Vamos a votar por Jocelyn Holt para que tenga más votos Por y se Harold le Mike quite. Nichols, No, está para burlarme de... Perdón, yo sé que no tiene culpa él. Lo importante es que este año, si es que logra No, las firmas, era en serio. no se sube en bicicleta. Claro. Pero eso, creo que es importante leerlo. Creo que es un muy buen artículo que habla sobre el voto estratégico, de que hay que dejar de hacerlo. No es estratégico el voto estratégico. Así no que ha ganado en ninguna parte del mundo no ha ganado. los candidatos Los moderados frente a la Exacto. ultraderecha. La ultraderecha se ha mantenido igual. Aunque sea estratégico, no es estratégico. Así que eso, se nos vienen hartas cositas. Sí, hartas cositas, ladiscola.cl, atrevido, cl.cl, y eso. Si quieren escribir con nosotros, toda la información está pasando por acá abajo durante Sí. todo el programa, y nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos.